Bendiciones, damos gracias al Eterno por esta noche. Ante todo, Shabbat Shalom. Damos gracias una vez más porque podemos disfrutar la lectura de la palabra. Y en esta hora lo quiero hacer en el libro de Mishle, Proverbios, capítulo 1, verso 20. Vamos a estar leyendo y vamos a estar analizando la primera palabra de este verso, la palabra hebrea que vamos a leer a continuación. El verso dice: la sabiduría clama al aire libre y habla audazmente en las plazas públicas. Siguiendo, ahí como ustedes pueden ver en la imagen, en la versión Torah viviente, en el verso hebreo se puede ver también la sabiduría o sabiduría, que es sabio o buen sentido, también ciencia, entendimiento. Separar o exterior, tiene que ver también calle, camino. Emite sonido, grita de alegría, clama, gozo, declamar. En plenitud, en ancho o espacioso, afirma o pone o alza la voz, o bramío, o clamor, o canto. En la fonética hebrea del texto dice: Hatamot, Bajot, Taronach, Barhovot, Tit, Len, Kolach. En la versión siríaca aramea también podemos leer de esta manera la palabra sabiduría, que es Hut Metá, y dice sabiduría, sabiduría divina, entre las calles o en las calles o en los cuartos de la ciudad o lugar espacioso o exterior o en la plaza pública. Dice digno de ser elogio, para alabar, para pulir, para presumir en las calles, para ser alto, la voz para ser fuerte, para quitar, para ser eliminado, para ser decapitado también, para ser exaltado. Estas son la connotación y el significado de las palabras del texto arameo, que no solamente hay un significado griego, sino hay 2 o 3 significados de cada palabra del texto. Y lo que hoy quiero resaltar es sobre la palabra sabiduría, porque dice: la sabiduría clama. Y esta palabra que vamos a estar analizando tiene que ver con la primera letra de la palabra, como se lee, Hatamot. Hatmot viene de la raíz Hotmah, que es sabiduría, que es inteligencia, que es ciencia. Y hoy me quiero centrar en la primera letra. La primera letra de esta palabra, Hotmot o Hatmot, tiene que ver con la letra Het. La letra Het es la octava letra del alfabeto hebreo. Para que ustedes tengan presente qué es la octava letra, vamos a poder ver que el texto, todos los textos hebreos, tiene una profundidad impresionante, y en cada letra y en cada palabra podemos sacar muchas cosas, podemos descodificar mensajes, principios eternos que están dentro de una palabra o una letra que conecta en secuencias, como lo vamos a ver ahora, conectándonos y armando una palabra y quizás también una frase o un nombre. Y esto va a derivar en una profundidad impresionante, que yo creo que es obra del Eterno, que está obviamente la ha puesto en los textos y ha inspirado por medio de su espíritu para que el hombre pueda adquirir sabiduría. La sabiduría es un don que viene del Eterno. Y hay algo curioso que vamos a ver en la letra Het, porque la letra Het tiene que ver su significado en la expresión de un carácter. Se puede ver como un muro, y el muro tiene que ver con la división, tiene que ver con lo que está del otro lado. También sirve para separar, para cubrir, para estar firme. También es algo que no se puede atravesar por su fortaleza. Y en este caso también nos podemos analizar en el sentido de que la palabra Hotma, en sus letras, en este texto, Hatamot, tiene que ver con la letra Het, la Kaf, que es la mano, la que bendice, también la que frena, también la que levanta, y la que puede hundir también. Y le sigue el Amén,
que tiene que ver con olas de agua, con caos, con profundidad, con fluidez, con fuerza también, y la Vav también haciendo conexión, enganchando, uniendo y terminando en la Tav, que tiene que ver con señal, con camino. Si yo analizaría la letra Jotma, sería impresionante el significado que vamos a ver ahora a raíz de esta palabra. Por eso dice que la sabiduría clama. Hay una conexión que vamos a encontrar en esta palabra con el verso de Mishle 17, 3 y 4. Fíjense en lo que dice: el crisol prueba la plata y el horno el oro, pero el que prueba los corazones es Adonai. El obrero de maldad escucha a la lengua del transgresor, pero un hombre justo no atiende a labios falsos. Esta palabra, Het, esta letra Het, que es la primera letra de la palabra sabiduría, Jotma, en su valor de 8, nos va a conectar con una secuencia con el nombre de Yeshua. Y este nombre aparece codificado en el verso que leímos antes, en Proverbio 17, 3. Y fíjense en cómo en los versos 3 y 4 de este proverbio se encuentra la palabra Yeshua codificada cada 7 espacios. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, y la novena se puede leer el nombre del Eterno. Esta letra, Het, que es 8, nos conectó con 2 versos puntuales, y que en esos versos vamos a encontrar las palabras Adonai, escuchar, prestar atención, aflicción, ídolo, o todo, o a causa. Estas letras del nombre de Yeshua están codificadas en estas palabras en secuencia o espacios de 8, tomando la referencia de la sabiduría. Si yo tomo el significado de cada palabra de este texto 3 y 4 del capítulo 17 de Proverbio, podemos decir que a Adonai debemos escuchar, a Adonai debemos prestar atención en medio de la aflicción, en medio de la idolatría, porque su palabra es la que causa y su palabra es la que llena todo, en todo. Por eso el Shema Israel, la oración del pueblo de Israel, dice: escucha Israel, Adonai Elohino, Adonai es uno solo. Él es uno, y Él es toda la sabiduría. En Él habita toda la sabiduría y toda la plenitud de todas las cosas y el entendimiento. Por eso tenemos la palabra sabiduría conectada con la primera letra Het, que esto inmediatamente nos conecta con el nombre de Yeshua en secuencia de 8 en el verso de Proverbio, que a su vez Yeshua tiene una gematría en su nombre, que lo vamos a ver. ¿Y por qué obviamente la sabiduría se liga a Yeshua? Porque Él es la sabiduría, Él es la expresión de la sabiduría, Él es la sabiduría. De su boca, cuando caminó, salió sabiduría. De hecho, todo fue creado por la palabra de Hashem, de Adonai, del Eterno, del Yohai Mahei, que es Yeshua. La sabiduría existía, la sabiduría se deleitaba desde el principio, cuando el Eterno creaba. ¿Y qué tiene que ver esto con el 8? Vamos a ver ahora el nombre de Yeshua, y esto asócienlos con los versos y con la letra. Fíjense, la letra Yud del nombre de Yeshua, la letra Shim, la Vav y la Ain dan un valor en gematría de 386. Decíamos que el 386 da el valor de la palabra Yeshua. En hebreo, ya ustedes muchos conocen que las consonantes en el hebreo tienen un valor numérico, y ahí lo vemos en la imagen, y este valor de 8 de 386 nos da 17, sumamos 8 más 6 más 3 da 17, y 1 más 7 es 8, y este es la gematría, o sea, el núcleo del nombre de Yeshua, que nos da 8. ¿Y qué tiene que ver el 8 con Yeshua? Obviamente porque Él es
la sabiduría por excelencia, Él es la sabiduría eterna y Él es el que vino para dividir, o sea, para darnos la vida eterna y sacarnos de la luz, de las tinieblas, perdón. Por eso en el texto dice, clama la sabiduría clama por las calles, o sea, la voz de Yeshua es la sabiduría que se reveló cuando caminó y vino a separar lo profano de lo santo. Él vino a sacarnos de las tinieblas y ponernos la luz admirable, hacer división. Por eso esto se asocia mucho con la palabra santidad, porque justamente Yeshua nos vino a cambiar esta naturaleza que estaba en tiniebla, pero ahora está en luz admirable. También podemos ver en el texto hebreo, que ahí se los comparto en la imagen, para que también ustedes lo puedan tener. Y siguiendo con esta palabra Hotma o Hatmot, ya tenemos la primera letra, que es la Het, que su valor es 8, que tiene que ver con Yeshua, que tiene que ver con una conexión en Proverbios 17.3, en las palabras que hemos encontrado donde está codificado cada 8 espacios. Tenemos en la palabra 7 del verso de Proverbios 17, 3, espero no marearlo, y 4, el nombre de Yeshua se codifica en la palabra séptima, en la palabra novena, en la palabra 12 y en la palabra 15. Y esto es muy significativo porque si tomamos la primera consonante que se codifica el nombre de Yeshua en este Proverbio 17, es la séptima palabra. Esto tiene que ver con la madurez, con la excelencia, con la perfección. El número 9 con los frutos del Espíritu, el número 12 con el gobierno, con el establecimiento como de identidad de pueblo, de hijos del Eterno, y el 15, lo sumamos 1 más 5 es 6, tiene que ver con el hombre. O sea que Adonai, el Eterno, en su sabiduría nos hace manifestar por medio de su Espíritu el fruto, los 9 frutos del Espíritu. Ahí también les comparto la referencia que podemos ver en algunos versos, que ustedes puedan leer, versos que aparece la palabra sabiduría, para que ustedes lo puedan anotar o puedan sacar la captura. Entonces decíamos que qué tremendo que es este verso, porque dice: la sabiduría clama al aire libre y habla audazmente en las plazas públicas. La voz del Eterno se hace oír no solamente por su palabra, pero también los escritos nos habla a través de su espíritu a nuestro interior, a nuestra mente, para que podamos separar esta letra Het, que tiene que ver con Jotma, con sabiduría, que es Yeshua mismo, conectado en el verso de Proverbio, en las palabras codificadas, estas palabras que se enlaza en la letra Het, que es la primera palabra del texto, inmediatamente nos introduce al conocimiento, a buscar ese conocimiento. Por eso dice que la sabiduría clama, o sea que si nosotros nos pusiéramos a pensar todo lo que el Eterno es en su esencia y cuánto nos falta aprender de Él, aprender de Yeshua, sus enseñanzas. Cuando Él hablaba sabiduría eterna. Por eso cada texto nos va a hablar y nos va a indicar y nos va a meter en la profundidad de la sabiduría que hay en el Eterno. Y estos principios, estos códigos, estas letras, estas palabras, estos mensajes codificados, el nombre de Yeshua codificado, también como la esencia máxima de la Torá, y el poder en sí, que fue revelada la Torá, inspirada por medio del Ruach HaKodesh a los hombres, es la sabiduría que el Eterno quiere introducir en nuestra mente, en nuestro corazón. Recordemos que también en la letra Het vemos la división, una parte derecha y una parte izquierda. Eso tenemos también que adoptarlo como la parte de los hemisferios que tenemos en el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Que ellos sean totalmente llenos, que sean tanto la parte emocional como la parte intelectual, sea captado por la palabra, que seamos influenciados por la palabra, que la palabra del Eterno
cale en nuestra neurona, cale en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros átomos. Que su palabra venga para dividir, para sacar, para limpiar toda la naturaleza, toda la ley del pecado que quiere dominar este cuerpo como recipiente que somos. Que el Eterno fluya, que Él derrame fuentes de agua, de arroyos de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, que Yeshua se introduzca en nosotros, que Él a través de su palabra, a través de su poder, de su fuerza, nos una y podamos ser hallado como un testimonio de Él, de su esencia y de su poder. Es inmensamente para mí un privilegio compartir con ustedes toda la sabiduría que hay en la Torá, todo el conocimiento que hay en una sola letra que nos puede conectar con profundidades, con conexiones, con principios morales, éticos, como lo es Mishle, proverbio, porque son dichos sabios que nos harán sabios para, obviamente, evitar el mal, para ser avisados del mal. Por eso en esta hora damos gracias al Eterno por su palabra y tengamos presente estos versos, tengamos presente estas palabras, esta letra, Jotma, Hatmo, Bajos, Tarunach, Barjuvot, que podamos tener los oídos sensibles a la voz del Eterno, a su Torá, que podamos indagar, que podamos escudriñar el texto, las palabras, las letras, las conexiones y sobre todas las cosas la gematría, porque todo tiene una conexión excelente, una inteligencia suprema, que el único propósito y sentido no es para confundirnos, no es para perturbarnos, sino para alimentar, para dar crecimiento, para fortalecernos, para darnos sabiduría, para asombrarnos de la inteligencia que hay en el poder del Eterno y que podemos adquirir esta jotma, esta sabiduría, y que esta sabiduría nos haga ver principios y nos maraville de lo que es la palabra del Eterno, la Torá. Que la Torá es instrucción, es enseñanza y camino. Shalom a todos y espero que sea de mucha bendición.